Mercados de carbono. Seguro hemos escuchado mucho del tema, que son buenos, que son malos, que son una estrategia contra el cambio climático, que generan retos en las comunidades locales. En fin, hay demasiada información y sobre todo desinformación, lo cual es apenas natural, pues los mercados de carbono son un tema emergente, complejo, amplio y con bastantes variables. Conexión Latinoamérica es un espacio donde compartiremos información transparente y fácil de entender sobre los mercados de carbono, escuchando a las empresas, comunidades y gobiernos que tienen relación con proyectos de esta naturaleza en los diferentes países de nuestra región. Sin más preámbulos, bienvenidos a Conexión Latinoamérica, voces de los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Un saludo grande para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Conexión Latinoamérica, donde buscamos discutir, conversar y compartir información transparente y fácil de entender sobre los mercados de carbono en nuestra región. Mi nombre es Camilo Trujillo y es un gran gusto estar acompañándolos en este nuevo episodio, donde nos enfocaremos en México. Bueno, perfecto. Entonces, como les veníamos comentando, realmente es un placer conversar sobre lo que es México. Para eso tenemos a dos invitados muy especiales, en este caso, expertos técnicos. Por una parte, tenemos a Suriel Islas, que es el subdirector de Instrumentos Económicos en Semarnat. Suriel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, no, pues muy contento de estar aquí con ustedes y pues también agradeciendo la invitación. Muchas gracias. Perfecto, Suriel. Y también contamos con Hugo González Manrique, quien es responsable del equipo de medio ambiente en México, Centroamérica y el Caribe, y también lidera los temas de precio al carbono desde IDOM. Hugo, también, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto estar por acá. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy y vamos a platicar de este tema tan interesante. Gracias. Perfecto, Uy. Precisamente yo quisiera empezar contigo porque, bueno, estamos en el episodio de México y lógicamente sabemos que México es un país, digamos, importante en lo que es el hemisferio occidental. De hecho, es la 15ª economía a nivel global, la segunda economía en lo que es América Latina y el Caribe. Y según los datos, México es el 11º emisor de gases de efecto invernadero a nivel global. Un poco estos datos y esta información como para que nos ubiquemos lo que significa México. Y precisamente, Hugo, bueno, tú antes de estar en IDOM también tuviste otras experiencias laborales, una de ellas también trabajando en su momento para Semarnat. Y yo sé que tú tienes muy claro lo que es, digamos, los antecedentes del sistema de comercio de emisiones en México, ¿cierto? Sabemos que el sistema de comercio de emisiones, como lo hemos comentado en otros capítulos, es un tipo de mercado de carbono regulado, es un tipo de mercado que, digamos, es distinto a lo que usualmente conocemos como el mercado voluntario de carbono. Este no funciona necesariamente a base de créditos de carbono, sino que su core son cupos de emisión, aunque sabemos que puede utilizar créditos de carbono también como mecanismo de flexibilidad. Pero lo que yo te quisiera preguntar a ti, Hugo, es ¿cuál ha sido esa ruta que ha venido desarrollando México para estar donde estamos al día de hoy en cuanto al sistema de comercio de emisiones? Gracias, Camilo. Sí, lo pones muy bien. México siempre ha estado un poco en medio de esta disyuntiva de un país muy grande que empuja mucho, con una economía importante, mucha presencia, y luego, pues, unos ciertos rezagos en distintas políticas públicas. Este no es el caso de cambio climático. México, para el tema de cambio climático, tomó liderazgo muy rápido en su región, subregión, hacia la parte de México, Centroamérica y un poco también en América Latina, pues como uno de los actores importantes. Y en ese sentido, yo creo que esto en torno al tema del mercado de carbono, concretamente el sistema de comercio de emisiones, pues es una historia ya un poco larga, casi 20 años, digamos más precisamente unos 18 años. La historia además tiene pues sus altibajos desde luego, pero estamos hablando de una historia en la que se ha mantenido el esfuerzo, ¿no? En la que ha habido un esfuerzo frecuente, constante, de muchos actores en diversas instituciones, pero muy presente desde el arranque, pues el papel prioritario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, de nuestro Ministerio de Ambiente, digamos. Pues
pues hace, sí, casi 18 años, antes incluso de la Ley General de Cambio Climático. En 2008, pues empieza a integrar, 2007, 2008 se integra una Dirección General de Cambio Climático en esta secretaría precisamente, y se empieza a trabajar muy arduamente para sacar en un tiempo un poco récord un tema que en ese momento pues era una prioridad de esa administración, pero que a la postre pues resultaría un tema muy importante de liderazgo global regional de México, como ya decíamos, ¿no? Entonces, para esos años se está preparando el primer programa especial de cambio climático, que tuvo una vigencia del 2009 al 2012, y ahí se incluyó un objetivo y unas metas relacionadas precisamente con el mercado de carbono. En ese entonces, en la dirección general estaba Juan Mata, y pues lo que empujan ellos, ese primer equipo de cambio climático de México, ya más en forma, pues ponía directamente en el programa que se requería desarrollar, operar un mercado de carbono entre las empresas paraestatales del sector energía. Por ahí arrancamos, ese es el semillero, ¿no? Y luego también habla de incorporar paulatinamente a las empresas privadas de sectores clave. Entonces, esta visión de quiénes son nuestros sectores importantes la hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero bueno, había una necesidad también de construir la información alrededor de esto, de tener más conocimiento, de fortalecer las capacidades, y eso es lo que va sucediendo en el siguiente plazo, digamos, en los siguientes 18 años, con esto que digo que es como un esfuerzo de muchas personas. La Ley General de Cambio Climático de 2012 plantea una posibilidad de un mercado, pero pues todavía como un mercado así, de algo que podría suceder, pero no es obligatorio. Esto está en el artículo 94, pero muy importante en esa ley es el Registro Nacional de Emisiones, porque ese sí que es la primera semilla, digamos, de recolectar información de los grandes emisores en México, que a la postre pues servirá a finales de esa década pues para poder integrar el tope precisamente del sistema, ¿no? En 2012, más o menos 2011, 2012, el trabajo con el Banco Mundial arranca, aunque mucho más enfocado con NAMAS. Ahí hay un presupuesto importante que durante mucho tiempo está tratándose de bajar a través del Fondo para el Cambio Climático. No se puede hacer y eso se concreta prácticamente hasta el 2019. Ahora muy rápido comento sobre eso. En 2013, 2014 más o menos, se sientan las bases de la colaboración internacional, que también va a ayudar a fortalecer las capacidades del equipo mexicano que conduce después la elaboración, el diseño del sistema de comercio de emisiones, pues con acuerdos con California, con Quebec, en ese entonces también para otros temas, pero con la gente de Dinamarca. Y hay un trabajo además activo, que me tocó justo participar en esas colaboraciones, detallando esos MOUs, pero también un trabajo activo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el tema de Corsia, por ejemplo, ya desde entonces. 2015 más o menos, pues se mantiene esta colaboración con el Banco Mundial, aunque aún enfocado en NAMAS, y en el 16 finalmente se empieza a reenfocar hacia el mercado. Del 16 al 17, ahí nace un programa muy importante que es el del Sistema de Comercio de Emisiones de la cooperación alemana, de GIZ, pues con como 2,5 millones de euros muy importantes que empujan a fortalecer pues las capacidades de México en términos de estudios, pero también de las capacidades de las personas que estaban llevando los temas, ¿no? Arranca entonces el trabajo de la reglamentación del mercado. Al mismo tiempo, pues hay un intercambio muy importante de experiencias, viajes de estudios con la propia GIZ, capacitaciones constantes en las que ya está ICAP, pues como desde 2015, 2016 en adelante. En el 2018, la reforma a la ley para el mercado, pues ya establece que este puede ser o será obligatorio, pero progresivo y gradual, ¿no? Ahí tenemos trabajando en estos temas a Juan Carlos Arredondo, a Víctor Escalona, etcétera. Y se trabaja en la regulación. Para el 2019 finalmente ocurre esta regulación y entre 2019 y 2021 en el trabajo del Banco Mundial pues están otras personas, ¿no? Como Jimena Aristizábal, Iván Hernández, Paula Muriel, Carlos Maldonado, del lado del Banco Mundial Marcos Castro, Alejandro Mazariegos. Justo me toca participar con ese equipo implementando o diseñando muchas de las cosas que se van a implementar, pero ahí está también ya, por ejemplo, Diana Guzmán, está también Suriel trabajando muy importante ese tema, que son quienes tienen la batuta ahora. Y ahí pues se diseñan muchas cosas, se hacen muchas capacitaciones. Esto es como un poco el momento que nos lleva hasta 2019-2020, en donde ya tenemos unas bases preliminares del sistema de comercio de emisiones, de su programa de prueba. Y bueno, pues eso es un poco la historia.
Hugo, sí, de hecho escucharte es, bueno, es pensar en un montón de cosas que han sucedido para que el sistema de comercio de emisiones pueda seguir avanzando y de hecho, bueno, hablas de muchas personas quienes estamos en los mercados de carbono, reconocemos la situación en México, que han trabajado por este instrumento, que ahorita siguen trabajando en mercados de carbono, pero desde otras áreas, lo que nos comentabas, tu operación con GIZ, con el Banco Mundial, con ICAP, con diferentes entidades, y esto es como para también, digamos, mostrarle a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan en este podcast, hacer un instrumento de precio del carbono como se debe y sobre todo sistemas de comercio de emisiones, que son instrumentos administrativamente, por decirlo así, más complejos, que requieren mayores estudios, no es un trabajo menor. Sin embargo, bueno, hay casos como el de la Unión Europea, y el mismo Reino Unido que usando sistemas de comercio y emisiones han logrado, digamos, seguir creciendo económicamente en su PIB, pero al mismo tiempo reducir emisiones. Entonces yo creo que todos estos esfuerzos valen la pena. Y ya tú nos comentabas entonces, Hugo, como lo que fuese esos antecedentes, ese paso a paso para llegar a donde estamos hoy. Y quisiera pasar contigo, Suriel, porque, bueno, ya estamos ahorita 2025, sabemos que este nuevo gobierno, lo cual nos alegra mucho quienes estamos en el mundo de los mercados de carbono, tiene una ruta decidida para avanzar en estos instrumentos. Y quisiéramos saber ya, Suriel, en qué estado se encuentra hoy el sistema de comercio de emisiones y cuáles son esas principales reglas de diseño que tienen vistas, ejemplo, sectores cubiertos, temas de cuál sería el mecanismo de entrega de cupos de emisión, si están pensando en utilizar créditos de carbono y digamos en qué porcentajes, como toda esta información que nos puedas brindar. Perfecto, muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, eh, reitero la invitación y muy agradecido para platicarles un poco del estado actual del sistema de comercio de emisiones. Aquí tal vez, escuchando a Hugo muy atento, pues sí comenta un poco la historia de lo que ha sido este instrumento en México. Eh, yo agregaría que más allá de la parte de, digamos, el tejido, la construcción de este instrumento en documentos legales, yo sí quisiera resaltar que la operación ya de un instrumento de estas características a veces requiere de unas capacidades más técnicas, analíticas y pues incluso hasta, yo me atrevería a decir, a veces hasta profesionales para este tipo de instrumentos. Y es así en donde México a partir del año 2020 pone ya en marcha este instrumento y de la cual pues se va construyendo pues de una forma más a las condiciones de México, el sistema de comercio de emisiones, ¿no? En su fase piloto, con una asignación equivalente a las emisiones, con un sistema informático desarrollado por la Semarnat, diseñado particularmente por nosotros, en donde no solo teníamos la visión de un sistema que tuviera las capacidades para operar este instrumento, sino ya teníamos la experiencia de otros instrumentos de política pública que sirven para dar seguimiento a otros instrumentos. Entonces, teníamos ya todo el conocimiento de cómo podría visualizarse, qué tendría que verse y que posteriormente derivó en actualizaciones de este registro o sistema de seguimiento. Y es así como arrancamos el sistema con alrededor de 200 instalaciones del sector industria y energía y al día de hoy tenemos ya 297. En promedio, estas instalaciones emiten una cantidad de 230, 240 millones de toneladas
de CO2 que provienen de fuentes fijas directas y que desde el año 2020 han estado realizando actividades de monitoreo, reporte y verificación de emisiones. Cada año han presentado el documento probatorio mediante el cual nos aseguramos que las emisiones emitidas de cada instalación sean verificadas con un alto nivel de rigurosidad, ya que pues la importancia, como siempre se los decimos a las instalaciones reguladas, la importancia de verificar es que determina prácticamente la cantidad de derechos de emisión asignados y la cantidad de derechos de emisión que debe regresar a la autoridad para estar en cumplimiento con sus obligaciones. Y todos estos mecanismos o componentes que acabo de comentar brevemente, pues se están considerando para la siguiente fase y yo diría que son los engranes que hacen que este sistema, que este instrumento trabaje con el objetivo principal de reducir emisiones hacia adelante, ¿no? O con un objetivo en específico. Y ese objetivo, pues, es lo que se conoce como el límite, el tope, que determina a su vez, pues, la cantidad de derechos de emisión que se podrían distribuir o asignar hacia los entes regulados, ¿no? Y este tope, particularmente en México, está en función o está construido a partir de los compromisos que México adquirió en la NDC y las metas sectoriales que están ya en la Ley General de Cambio Climático establecidas. Y evidentemente, pues se construye a partir de la información que los regulados han reportado al sistema de comercio de emisiones y bueno, reportado y verificado. Es una condición que nosotros, o que se diseñó desde la Semarnat para este instrumento. Y es de sumamente importancia el tope que actualmente estamos, yo diría, actualizando este objetivo, este horizonte, pues ya que para la siguiente fase que estamos ya planeando en esta administración con la presidenta Claudia Sheinbaum, es un objetivo que promueva más ya una reducción hacia el 2030. Ya estamos mirando objetivos de largo plazo, 2035 o un horizonte más largo. Esto alineado, pues bueno, a las condiciones que se están dando a nivel internacional para presentar la actualización de la NDC. Entonces, eso lo estamos trayendo al sistema de comercio de emisiones. Y eso es lo que estamos visualizando para la siguiente fase, incluido pues mantener los sectores industria y energía que actualmente están regulados, mantener el umbral y pues no menos importante, empezar a actualizar nuevamente nuestra plataforma mediante la cual se realizan las asignaciones, se realiza la entrega, los regulados presentan sus informes de verificación de emisiones y es también a través de este sistema en donde pues ya los regulados pueden hacer transacciones de derechos de emisión. Y como un punto importante, esto lo quisiera mencionar, estamos trabajando en un programa nacional de compensaciones que se alinea al sistema de comercio de emisiones de manera directa. ¿Qué significa esto? Que si bien tenemos el sistema de comercio de emisiones como instrumento que promueve la reducción en sectores específicos, nuestro Programa Nacional de Compensaciones promoverá el desarrollo de proyectos de mitigación que pues evidentemente en algún momento tendrán que
contar con reducciones certificadas que se estarán trasladando al sistema de comercio de emisiones, en donde los regulados tendrán esta opción para dar cumplimiento a sus obligaciones. De esta manera, pues, es lo que estamos visualizando en el largo plazo. Estamos visualizando tener pues, la elegibilidad de estándares internacionales, estándares nacionales, qué actividades son elegibles para el sistema de comercio de emisiones, pero desde un programa nacional de compensaciones. Eso es lo que estamos trabajando para la siguiente fase de nuestro sistema de comercio de emisiones. Muchas gracias. Te regreso la palabra, Camilo. Suriel, no, gracias a ti antes por la explicación. De hecho, hay un tema en específico que te quisiera preguntar, porque lo que es el diálogo entre el sector público-privado es fundamental para poder construir instrumentos que logren un buen diseño, que incorporen diferentes visiones y que lógicamente busquen ser efectivos. ¿Qué están haciendo desde Semarnat y desde México frente a ese diálogo con el sector privado? Claro, no, muy clave la pregunta que me haces. Fíjate que el sistema de comercio de México tiene este componente de gobernanza, tiene este componente en donde se dan los diálogos entre el gobierno y el sector privado. Lo conocemos como el Comité Consultivo del Sistema de Comercio de Emisiones, o COCOSE, en donde pues participan diferentes secretarías de gobierno, pero también entes regulados o sectores regulados, ¿no? Actualmente, y para su siguiente, es tan importante que para su siguiente fase vamos a ampliar la participación de los sectores regulados. Se quedó muy corta la del piloto, ¿no? Y consideramos la importancia que esto tiene. Se han establecido diálogos muy importantes y actualmente estamos liderando un diálogo para consensuar la nueva regulación de la siguiente fase, o la fase 1, como ya la estamos nombrando. Entonces, en este comité, pues, se pone sobre la mesa diferentes temáticas de tope de asignación, de fórmula de asignación, sobre offset, sobre qué actividades podrían ser elegibles. Y para esto, ya de una manera más técnica, cuenta con 4 grupos de trabajo, incluido un grupo de trabajo sobre temas legales. A través de este grupo de trabajo se concentran todos los comentarios que se pudiera tener, por ejemplo, a la regulación. Tenemos sesiones, discutimos el tema y si se desahoga, perfecto. Si no, pues se programan nuevas sesiones. Para esto, actualmente el subsecretario José Luis Samaniego está liderando de manera muy puntual estas reuniones. Es así que hasta el día de hoy hemos tenido ya 8 sesiones de comité consultivo solamente para dialogar lo que será la siguiente fase del sistema de comercio de emisiones. Esperamos que hacia finales de este año ya tengamos un avance más sólido sobre la mejora regulatoria de esta regulación, a fin de que se pueda publicar durante el primer trimestre del año 2026. ¿Qué significa esto? Que estaríamos ya arrancando fase 1 del sistema el próximo año. Eso bajo, pues como ustedes saben, ¿no? Bajo condiciones ideales, pero bueno, tenemos ahí ya previstos algunos tiempos que pudieran, tenemos en la mira algunos tiempos que pudieran, yo esperaría que no, pero que pudieran retrasar nuestro objetivo de publicación, ¿no?
Y no es menor decir que caminamos de manera muy conjunta o de la mano, diría yo, con el comité consultivo, ¿no? Porque en México, pues existe para poder publicar la regulación, debe de publicarse alrededor de 30 a 45 días en un portal público de mejora regulatoria, y es ahí donde no solo el sector privado puede hacer comentarios, sino eh, cualquier persona puede revisar esa regulación, y es ahí donde puede retrasarse ya un poco la publicación de la regulación. Pero esto lo estamos construyendo desde ahorita, de la mano y conjunto con el sector privado a través del comité, para pues avanzar lo mejor posible y tener una siguiente fase que su objetivo esté trazado en reducir emisiones, al menos hacia el año 2030, que estamos visualizando esta primera fase del sistema de comercio, alineado a nuestra NDC. Eso es lo que pudiera decir del comité. Hay países, esto pues lo comento así para compartir la experiencia de México en países de la región. Hay países en donde nos han comentado que han tenido este tipo de instrumentos de gobernanza y pues no les funcionó, donde dicen, no, es que ahí hay mucha resistencia. Yo quiero decir que en el caso de México ha sido muy importante este comité, y que a través de este comité se ha podido avanzar no solo en el piloto, sino al día de hoy sigue operando este sistema, y no es menor que decir que con el empuje del comité se ha logrado que al día de hoy el sistema siga operando bajo ciertas condiciones, digamos condiciones de piloto, pero pues siguen operando este sistema, aún considerando que la regulación del piloto establecía que este haya terminado en el año 2022. Entonces, ahorita estamos todavía realizando actividades de monitoreo, reporte y verificación, y no es menor, ya que pues estos datos o esta información sirve para trazar el tope, sirve para trazar horizontes de tiempo, sirve para trazar factores de reducción de emisiones sectoriales, que ya estamos proponiendo ahí estos factores para una fórmula de asignación que el piloto no consideraba. Entonces, pues estos diálogos tan técnicos, tan a veces yo diría políticos, se dan a nivel del comité consultivo, ¿no? Entonces, es muy importante para México este instrumento de gobernanza que tiene el sistema. Genial, Suriel. Y yo creo que es un ejemplo incluso para otros países. Y bueno, además que estamos hablando de un instrumento que casi que cubre cerca del 40% de las emisiones del país y lógicamente juega un rol fundamental en el cumplimiento de la NDC de México, que bueno, las emisiones, me corregirás, pero anualmente pueden estar alrededor de los 700 millones de toneladas. Yo creo que con esto nos das un muy buen panorama sobre lo que está ocurriendo actualmente en el país. Yo quisiera migrar un poco a otro instrumento que nos da el Acuerdo de París, también sobre mercados de carbono, y es el artículo 6. De hecho, dos datos. Según una encuesta que IETA, que es el principal gremio sobre mercados de carbono a nivel global, desarrolló con Article 6 Implementation Partnership, que también es una organización que ayuda a los países a que implementen este artículo 6 del Acuerdo de París, que permite mercados de carbono. Identificó, fue una encuesta 100, cerca de 100 organizaciones, sector privado, que trabajan en mercados, y les preguntó como, bueno, ¿ustedes en qué regiones están interesados en desarrollar proyectos de carbono o adquirir ITMOs bajo el artículo 6, créditos bajo el artículo 6? Y precisamente lo que es América Latina
básicamente queda como en la segunda plaza justo después del sudeste asiático, lo cual nos dice también del interés de los inversores en países como México. ¿Tú qué nos dices frente a eso, Hugo? ¿Qué crees qué oportunidad nos puede abrir el artículo 6 para México? Gracias, Camilo. Sí, creo que es muy importante ya, como dices, la oportunidad que presenta para América Latina como región en cuanto a lo que puede ofrecer, pero también lo que puede obtener. Y además esto tiene que ver, o a mi parecer, directamente relacionado con el dinamismo que tienen los instrumentos de precio al carbono en la región. Tenemos países muy grandes, tenemos a México, a Chile, a Colombia, a Perú, trabajando en temas de mercados obligatorios, sistemas de comercio de emisiones, en impuestos al carbono, con mercados voluntarios muy robustos de hace mucho tiempo, pues porque tenemos unos ecosistemas importantes. Por ejemplo, en el tema forestal, el mercado voluntario es muy activo para todos estos países. Ahí yo creería que hay tres oportunidades sobre todo, y cierro rápido ahí con una reflexión después de estos tres puntos. Uno primero sería, pues, robustecer y acelerar la acción climática local. Esto es algo que escuchamos continuamente con diferentes instrumentos, pero que sí que es una realidad posible con los instrumentos económicos de precio del carbono dada su eficiencia, ¿no? Entonces, a nivel nacional y global, pues nos abren la cooperación, la colaboración y el intercambio de experiencias que permite que se robustezca esta acción climática, ¿cierto? Un segundo punto sería el acceso al financiamiento en sectores importantes, pero que pueden resultar caros. Allá detrás de la participación en el artículo 6 hay necesariamente una reflexión muy importante de los países y ahora lo comento brevemente. Un tercer punto sería este desarrollo de otras prioridades con los ingresos que se obtienen, porque seguimos siendo países que estamos en desarrollo y que tenemos unos retos del desarrollo a nivel social, de salud, económicos muy importantes. Y entonces resulta el artículo 6 una oportunidad estratégica pues para profundizar la descarbonización, desde luego que es nuestro objetivo primordial, particularmente en sectores, pues sobre todo los más inaccesibles por los retos financieros, tecnológicos, de política, las barreras económicas a los que se han enfrentado históricamente y que no han permitido, pues, digamos, abrirlos, ¿no? Destrabarlos a la acción climática más robusta. En este sentido, pues se requiere una contabilidad rigurosa en línea con una NDC 3.0 precisamente que respalde, que necesite, que demuestre una robustez y transparencia importantes, porque ahí es donde el artículo 6 te puede ayudar a incrementar la ambición, ¿no? Entonces, hay una discusión nacional que está ocurriendo en todos los países ahora mismo sobre qué es lo que vamos a acercar al artículo 6. Y en principio, para muchos de estos países, pues lo que conviene es ir por aquella mitigación que es un poco más cara, en aquellos sectores a los que no hemos podido llegar todavía, porque la otra mitigación, la que está más cerca, pues ya se está haciendo con presupuestos públicos, con cooperación internacional, pero esta otra mitigación más cara, más profunda, que nos va a ayudar a sustentar la descarbonización de largo plazo, pues requiere unos recursos económicos importantes que hasta ahora no han llegado. Súper, Hugo. Y de hecho, yo creo que ahí dejas un mensaje claro, es decir, saber cómo aprovechar el artículo 6, no verlo como un mecanismo sobre el cual le puede quitar como, digamos, metas de mitigación a los países que son host, se les conoce como host countries, sino al contrario, cómo les puede ayudar a complementar esas metas de mitigación que pueden tener costos de abatimiento más altos. Entonces, interesante escuchar esos puntos. Quisiera pasar, este fue como listo, tocamos sistema de comercio de emisiones, artículo 6 en un punto, y quisiera ir contigo de nuevo, Suriel, porque, bueno, estamos en un punto en el cual varios estados subnacionales en México han implementado impuestos al carbono como una forma de, digamos, reducir emisiones, también en alguno de ellos quizá un foco mayor en recaudo para, digamos, sus presupuestos, etcétera. Eh, y de hecho vemos que son el caso de Querétaro, que tiene un impuesto al carbono cerca de $39, uno de los más altos en la región. También tenemos otros como Colima, Tamaulipas, estos tres estados que he mencionado que permiten el uso de créditos de carbono y están trabajando en ello. También tenemos otros estados que simplemente es un impuesto y que no permite mecanismos de flexibilidad como Zacatecas, Yucatán, el mismo Ciudad de México. En total son como 11, pero lo que yo te quisiera preguntar, Suriel, es ¿por qué ves tú o cómo consideras tú que sería importante armonizar esos instrumentos de precio del carbono, esos impuestos al carbono a nivel subnacional, pero también cómo se podrían coordinar
con el sistema de comercio de emisiones? Si me puedes responder un poco corto para ya luego ir cerrando, pasar con Hugo una última pregunta y cerrar este episodio. Claro, Camilo, gracias. Bueno, ya lo comentaste, ¿no? Brevemente, México sí tiene 11 impuestos al carbono por parte de las entidades federativas y un impuesto federal con diferentes alcances, ¿no? Eso es importante mencionarlo, ¿no? Por el lado del federal, su aplicación es sobre el consumo, y por el lado de los estatales, su aplicación es sobre ya en los procesos de producción, ¿no? Tanto de combustión de combustible y como de procesos o donde están esas emisiones de procesos o reacciones químicas, ¿no? Esa es prácticamente la diferencia entre impuestos estatales e impuesto federal. La armonización, en realidad, yo diría, híjole, es todo un tema, es un problema, o sea, sí hay que decirlo abiertamente, es un problema en México, la armonización de impuestos estatales con el impuesto federal, y si le agregas el componente de sistema de comercio de emisiones, se vuelve una complejidad abismal, porque no solo es una armonización regulatoria, sino también es una armonización potencial, yo diría una armonización potencial sobre mecanismos de flexibilidad, sobre mecanismos de ajuste en cada instrumento, o una armonización sobre control de precios o exenciones. No sé, en México se ha hablado también ya sobre el rediseño de los impuestos al carbono. Por el lado del sistema de comercio de emisiones, un reconocimiento o más bien exenciones de los regulados para pagar los impuestos estatales, para que pueda no generarse esta doble tributación una vez que el sistema de la fase 1 del sistema inicie, o cuál es esa actividad que pudiera permitir una armonización, yo diría, operativa, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando en México. Pueden tenerse muchos tipos de actividades de armonización, pero sí hay que tener en mente que es una problemática el armonizarlo. Voy a poner un ejemplo muy, muy puntual. El tema legal, ¿no? Cuando menos nos dimos cuenta en México, ya teníamos 2, 3 instrumentos, 2 impuestos estatales con regulaciones publicadas. Y eso, armonizarlo, lleva tiempo, lleva insumos técnicos, lleva abogados. Entonces, yo diría, hay que pensar muy bien qué instrumento vamos a implementar en el territorio, sea a nivel federal, sea a nivel estatal, municipal, local, como se quiera ver, en diferente nivel, pero tener en mente que puede en algún momento vincularse o existir otro instrumento de precio al carbón. Porque al final de cuentas, la comunidad o la población, lo único que, o los regulados, lo único que vamos a ver es la señal de precio, ¿no? Sí, sí, de hecho. No, y está muy bien, Suriel, que lo comentes de una forma abierta, porque yo creo que incluso para eso son estos espacios y es reconocer, lógicamente, que se puede hacer mejor. Digamos que México ya muchas veces, como yo lo veo, como que bueno, ya empezó con varios instrumentos de precio del carbono, ya es momento como de organizar la casa y lógicamente eso va a traer un trabajo de diferentes organizaciones, pero digamos que viéndolo, si se logra hacer bien la tarea de organizar, de armonizar esos instrumentos de precio del carbono, México fácilmente puede ser un ejemplo a nivel global. Y de hecho, también diciéndolo ahí, bueno, tenemos otras experiencias. Suiza también ha pasado por esto, Canadá también ha pasado por esto. Entonces, yo creo que sí, totalmente de acuerdo con lo que nos comentas.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación para escuchar otras voces que nos permitan seguir sumando y ampliando perspectivas sobre los mercados de carbono. Escuchemos a Eduardo Piquero, director general de México CO2. El impuesto al carbono en México es un gravamen sobre el contenido de dióxido de carbono de los combustibles fósiles y fue aprobado con la reforma financiera y también de ingresos, la reforma tributaria de 2013, que fue hecha por la presidencia de Enrique Peña Nieto. En esa reforma se incluyó que las empresas que importen desde el exterior combustibles fósiles, sobre todo en ese caso gas natural y carbón, que viene de algunas fuentes en otros lugares de América, tendrían que pagarle al Estado por el contenido de dióxido de carbono. Asimismo, también el impuesto rige para la venta de los combustibles fósiles. Es muy importante recordar que en México aproximadamente el 100% del total de las ventas de combustibles fósiles hoy están en manos de la petrolera estatal que se llama Pemex, Petróleos Mexicanos. Hay otras petroleras menores, pero la que sigue proveyendo la gigantesca mayoría de los combustibles fósiles es la petrolera estatal. Por otro lado, tenemos a la generadora de energía eléctrica, que es la Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa del Estado, del gobierno, que genera aproximadamente el 54% del total de la energía eléctrica de todo el país. Para generar la energía eléctrica en México utilizamos gas natural, diésel, que en muchos casos es producido, en otros casos es importado, también sucede lo mismo con el gas natural, y hay algunas pequeñas centrales residuales de carbón y una gran central de carbón que está en el Pacífico. Ese es el panorama de cuáles son las empresas que están sobre todo cubiertas por este impuesto. A diferencia de otros países como Colombia, el impuesto, como dije al comienzo, no está gravando las ventas al minorista. Por lo tanto, las agencias que están reteniendo el impuesto son las que están vendiendo el producto o trayéndolo del exterior. Esto ofrece un total de aproximadamente unas 30 empresas que están pagando el 100% del impuesto todos los años. Estas empresas son en su mayoría, como mencionaba, Petróleos Mexicanos y por otro lado la Comisión Federal de Electricidad. Juntas suman más o menos el 80% del impuesto. Por otro lado, en la reforma tributaria e impositiva del año 2013 se había incluido la posibilidad que el impuesto pueda ser cubierto con créditos de carbono, al igual que sucede en Chile o en Colombia. Sin embargo, por un lado, la reglamentación tardó muchísimo tiempo en ser efectivamente comunicada por la autoridad tributaria y cuando lo fue, tuvo una vigencia de apenas un año. El truco por el cual no se generó ninguna compensación de emisiones era que el gobierno tenía planeado tomar la reducción de emisión que la empresa podría haber presentado como parte del pago de impuesto al valor determinado de una reducción certificada de emisión, el crédito de carbono bajo el MDL, del día en el cual se ha presentado en la Unión Europea, en una bolsa en la Unión Europea. Por lo tanto, esto que quitaba 100% el incentivo de salir a comprar créditos de carbono. No iba a existir ningún tipo de ahorro para el sector que tuviera que pagar el impuesto al carbono. Y al día de hoy no se han generado. Además, hay dos puntos adicionales sobre este impuesto. Por un lado, este impuesto se modula todos los meses y todos los años, se incrementa o se reduce de acuerdo con el impacto que tiene sobre todo en las gasolinas, es decir, es una especie de colchón que el gobierno sube o baja para moderar o aumentar el aumento del precio de las gasolinas al público. Y por otro lado, no todos los combustibles fósiles tienen la misma tasa. Por lo tanto, si bien tenemos una tasa promedio de alrededor de $2.50, es muy baja, la más baja de los impuestos de este tipo a nivel mundial,
Hay algunos combustibles, como por ejemplo el carbón o la turbocina, que tienen un porcentaje de excepción, es decir, que no pagan el 100% del impuesto. Por lo tanto, estamos hablando de un impuesto altamente imperfecto, muy a la voluntad de la administración de turno y no cumpliendo con las funciones de cualquier impuesto piguviano, que lo que desea es cambiar el comportamiento de los individuos que están sujetos a este impuesto. Y ya para cerrar nuestro capítulo, Hugo, digamos que quisiera preguntarte, ¿qué crees que debería venir de aquí en adelante en el mundo del mercado de carbono para México? ¿Cuáles consideras esos puntos principales para trabajar en pro de fortalecer el mercado, pero lógicamente también incentivar la reducción de emisiones? Sí, Camilo, pues esta es una pregunta clave, ¿no? ¿Qué hacemos hacia el futuro? Ahora con lo que nos contaba Suriel, lo que comentábamos muy en el arranque, pues sabemos de dónde venimos, qué estamos haciendo ahora. Yo creo que de 2020 hacia acá, hasta 2025, se han obtenido muchas lecciones aprendidas, mucha experiencia que se está capitalizando en esta nueva regulación que pronto, como nos anuncia Suriel, pues estará en marcha. Pero sí que necesitamos pensar hacia dónde avanzar y con la experiencia de qué ha pasado con la política climática en México en general, creo que ahorita que también se discutía el tema de la armonización, pues que hay unas tareas ahí pendientes que sin embargo nos ponen pues en un esquema muy interesante porque muchas veces nos quejamos en el país de cosas que no están ocurriendo y acá precisamente por la eficiencia de estos instrumentos es que están ocurriendo todas estas cosas. Un sistema de comercio de emisiones, un impuesto al carbono federal, unos impuestos a nivel subnacional. Y eso es pues de reconocer también el empuje, ¿no? De las autoridades, pero también del sector privado que ha estado ahí, ¿no? Comentaba hace un rato también sobre la importancia de el Comité Consultivo del Sistema de Comercio de Emisiones 2019-2020 que se conformó y que pensábamos mucho, pues, cómo integrarlo, porque precisamente lo que dice Suriel, tenía pocos espacios para aquellos que están directamente regulados, ¿no? Y me da mucho gusto escuchar que esto se va a ampliar. Pues precisamente el sector privado está muy cerca de este proceso y creo que es uno de los éxitos de que exista un sistema de comercio de emisiones en México con este alcance. Entonces estamos hablando de unas 3 o 4 puntos. Por un lado, las reglas y procesos claros y accesibles que en toda política pública deben existir, pero particularmente en un tema económico, siempre hay que ser muy claros con los participantes, pues pensando en facilitar la participación, ¿no? No en construir muchas reglas que nos hagan inaccesible, que nos hagan ahí un rompecabezas de cómo le hago para participar aquí. Todo debe ser muy claro. Por otro lado, muy importante, y lo hemos visto desde el mercado voluntario, es una lección aprendida muy importante para todos, pues la integridad como un principio primordial y lo que esto implica a nivel de la robustez técnica desde la autoridad, pero también de los desarrolladores, de los estándares, ¿no? De estos que están acompañando desde los mecanismos de flexibilidad, por ejemplo. Pero la transparencia también y la trazabilidad de la información, incluidas pues herramientas o aparadores, como les queramos decir, escaparates, para quien quiera acercarse al mercado, tenga información sobre los precios, tenga información sobre la oferta de reducciones, por ejemplo, ¿no? Y al interior del sistema de comercio de emisiones sea así mismo también. Que haya pues vigilancia del mercado eventualmente financiero, del mercado secundario que va a ocurrir seguramente, a fortalecer también la cooperación bilateral triangular, porque México tiene ya mucho que poderle aportar, ¿no? A otros países de la región. El tema que quería también un poco cubrir es esto, lo que ya decían ustedes en la pregunta anterior sobre la alineación vertical y horizontal pendiente de múltiples instrumentos de precio del carbono existentes, que sí coincido con Suriel, es un problema, pero también es una oportunidad, ¿no? De empujar ahí una armonización del sistema de comercio de emisiones, de mercado voluntario, de los impuestos, incluso estos sistemas híbridos a nivel subnacional que admiten el pago de los impuestos con mecanismos de flexibilidad, ¿no? Con la compra y la presentación de reducciones de mercado voluntario, el tema del artículo 6, desde luego. Y finalmente, continuar con el fortalecimiento de capacidades y la comunicación. Todos sabemos que este es un tema en el que continuamente hay pues nuevos avances en los que se incorporan nuevas metodologías y ahí conviene mucho que todos estemos muy al tanto de cómo van avanzando los temas. Perfecto, no, yo me quedo con ese mensaje, y tú lo dijiste, Hugo, yo creo que claro, hay cosas por trabajar, pero también es grato ver un país, la segunda economía más grande de la región, desde el sector público, desde el sector privado también, generando incentivos, generando proyectos. De hecho, México es el segundo
mayor receptor de inversiones para proyectos de carbono en las Américas, y eso es un dato no menor. Entonces, nada, realmente agradecer a ambos, a Suriel, a ti, Hugo, por acompañarnos en este episodio. También agradecer al equipo de Conexión Latinoamérica, Andrés Pascuas, Carolina Betancourt, Jorge Carrera, y desde mi persona es un placer estar con ustedes, a quienes nos escuchan, y lógicamente agradecer a las organizaciones y empresas que nos apoyan para la realización de este podcast. Suriel, espero que nos volvamos a ver pronto. Hugo, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y bueno, nos conectamos en el próximo episodio y síganos en nuestras redes sociales. Para seguir en contacto, encuéntranos en LinkedIn e Instagram como @Conexión Latinoamérica. Conexión Latinoamérica, Voces de los Mercados de Carbono. Apoyado por IDOM, Peterson Solutions y Conexión Jaguar, el programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas.